Hola, soy el psicólogo Mario Limón y les doy la bienvenida a un momento de cordura. El tema que traigo hoy para ustedes es el amor propio y el perdón. Sé que parecerían cosas muy separadas o ajenas una a la otra, pero hay una idea que no ha dejado de pasar por mi mente en las últimas semanas, que es el cómo puedes amarte a ti mismo sin haber perdonado a cada una de esas versiones anteriores que sientes que no fueron la mejor. Pero antes de empezar a abordar este tema, partamos por definir estos dos términos, el amor propio y el perdón. El amor propio es la valoración y aceptación de uno mismo, basado en el autoconcepto, la dignidad, las virtudes y los defectos, sin depender de la valoración externa. Por otra parte, el perdón es el proceso de liberar el resentimiento hacia uno mismo o hacia otros, sin justificar el daño, permitiendo sanar y avanzar sin cargas del pasado. Ok, ahora que ya tenemos bien definido tú y yo lo que es tanto el amor propio y el perdón, ¿qué podemos hablar de ello? Esto es un tema sumamente profundo, porque podemos empezar partiendo desde el cómo me enseñaron a amarme, porque a veces los padres que tenemos o que tuvimos, o los tutores que se encargaron de mi cuidado, me dieron lo que tenían, pero no necesariamente lo que necesitaba. O quizá dentro de todas sus carencias no me enseñaron esta capacidad de amarme a mí mismo, porque quizá ellos tampoco sabían utilizarlo, sabían amarse a sí mismo, o quizá me enseñaron que en lugar del amor me enseñaron la dependencia o me enseñaron a justificar todos los actos del otro, o que el amarme a mí mismo es amar a los demás, olvidándome de mí. Pero uno cuando crece, ya después de esos 18 o 20 años, si queremos darle 2 años de perdón, uno no puede seguir justificando su presente con su pasado. No puede ir por el mundo diciendo que uno es como es, porque a mí ya me lastimaron. Uno tiene que empezar perdonando eso. Quizá perdonándose a sí mismo, o quizá perdonando al otro. ¿Y qué mejor manera que empezar perdonando a un padre, o una madre, o un tutor? Porque sí, fueron los encargados de quizá enseñarme la gran mayoría de las cosas, o del bagaje principal que me hizo quien soy. Pero ya después de un punto ellos no fueron los que pintaron toda la obra o toda la escultura que soy hoy. Uno tiene que aprender a responsabilizarse, uno tiene que aprender a amarse a sí mismo y a perdonarse más que nada. Porque como decía, ¿cómo puedo ser la mejor versión de mí mismo si no he perdonado a cada una de esas versiones que pienso que no fueron la mejor? Y no me refiero a justificarlas, es decir, que las cosas fueron como tenían que ser. Las cosas son como son. No tienen a veces un porqué místico o un porqué muy trascendental. A veces solo el dolor por el que paso fue solamente una bala perdida, un viento inesperado, un golpe que uno no merecía. Esa es una de las partes más importantes del amor propio, el saber que yo no me merezco de ninguna manera el daño que me hicieron, por más que ya haya sucedido, no justificando el acto agresivo o hostil que yo sufrí, sino solo entenderlo, dejando el dolor donde sucedió para no traerlo, no cargarlo como un burro cargado en el presente, y eligiendo solo cargar el aprendizaje que obtuve de ese dolor y no necesariamente el dolor en sí. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo decirles esto? En ocasiones nos lastiman, nos hieren, nos dejan una herida abierta, y un proceso terapéutico es como ir resanando. Primero que nada hay que limpiar la herida, hay que validar todo lo que uno sintió cuando nos lastimaron o cuando me lastimé a mí mismo con mis actos, para después empezar a suturarlo, empezar a coser, empezar a ver que puedo continuar a pesar que la herida no me mató, que fuiste más grande que el dolor por el que pasaste. El aprendiendo herramientas
para poder afrontar estas circunstancias si se vuelven a presentar, pero también aprendiendo a perdonar, a dejar atrás. Y parte muy importante del perdón dentro de la definición que hablamos es que no es un acto, no es algo que poner, no es algo que tomo o que dejo, es un proceso, es este continuo acto de liberar el resentimiento, de liberar un dolor por el que pasé, sin justificar, quizá entendiéndolo, sí, pero como ya había dicho, entender a veces no necesariamente es lo que me lo va a liberar. A veces tengo que ir encontrando pequeños actos que me ayudan a liberar esto. Es el entender que quizá el ver o el sentir o el escuchar un estímulo que me remonta hacia ese suceso doloroso, el permitirme vivirlo, es una manera de irlo liberando. No me refiero a entregarme por completo a un flashback doloroso o una regresión, no. Es el aprender a que si, digamos, que vas manejando y pasa un auto muy parecido al que alguien te chocó o donde te secuestraron, es el aprender que no estoy ahí, que puedo pasar enseguida de un auto igual como el que me secuestraron y que no va a detener mi vida, porque no estoy en ese momento. Quizás sí, en ese momento ese objeto estaba muy relacionado, pero en mi presente ya no, porque sería como decir que porque alguien mexicano me lastimó, todos los mexicanos somos malos, cuando en realidad no. Las personas a veces son malas, pero no una etnia o una tribu o una nación. Englobar a todos en una característica es reducir las vidas a demasiado poco. El perdonar es difícil. No les voy a decir que es un acto o un proceso, como decíamos, muy sencillo. A veces toma tiempo, pero también que dure lo que tenga que durar. No te dejes llevar por los comentarios de un ser querido que quizá con las mejores de las intenciones te dijo: ya han pasado 3 meses, ya han pasado una semana, déjalo ir. Eso nos habla del amor que siente hacia mí, pero quizá no eran las palabras para decírmelo. Pero el proceso tiene que durar lo que tenga que durar. Cada proceso terapéutico es diferente, no hay uno o un esquema que funcione para todos. Quizás sí, a lo largo de un proceso, como yo trabajo, hay un esqueleto, pero en ocasiones ese esqueleto se tiene que modificar a partir de las necesidades del dolor que se está presentando ante mí, no creyendo que con un martillo puedo cortar una tabla de madera. Un martillo sirve para martillar un clavo y quizá para sacar uno, pero tengo que también tener esa flexibilidad para aprender a usar otras herramientas. Y no me refiero solo a un proceso terapéutico de usar diferentes herramientas, me refiero también al contexto de la vida, el saber si esta herramienta por la que he utilizado a lo largo de mi proceso de perdón no me termina de liberar, o quizá ya lo usé tanto que ya sacó todo lo que podía sacar esa herramienta. El animarme a buscar otra, el no detenerme porque ya hice un intento, 2 o 3 o 4 o 1,000,000. El único responsable y el único que me puede sacar de este infierno soy yo mismo, eres tú. Y quizá el dolor te haga creer que por lo que estás pasando es imposible, que tú no tienes las habilidades para salir, pero créeme que eres más grande que solo el dolor por el que has pasado. Eres más grande que las cicatrices que cargas. Eres un ente vivo, completo y complejo, que merece dignidad, respeto, que tiene habilidades, y sí, también tiene debilidades, pero ¿qué cosa no es imperfecta en esta vida? Quizá el exigirme de más solo me lleva a más dolor. Tengo que aprender qué soy capaz de hacer para saber que me puedo exigir a mí mismo. Si yo sé que en el gimnasio solo puedo levantar 2 mancuernas de 20 libras, ¿por qué me estoy obligando a levantar 2 mancuernas de 50 libras de golpe?
Sí, ok, reconozco que mi límite actual son 20 y practico ese límite hasta que ya me queda chico, hasta que digo, quiero intentar una de 25, quiero intentar una de 30, pero no poniéndome una montaña ante mí y exigiéndome que la escale rápido, que no tropiece, que no caiga. Por eso es el perdón, para aprender a que cuando me puse una meta demasiado alta o me exigí algo que jamás había hecho, el aprender a perdonarme, el aprender a decir, estuvo bien, hiciste lo que pudiste con lo que tenías. ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Qué te quedas? ¿Qué te llevas de esta experiencia que no sea tu dolor? Deja el dolor donde sucedió y camina hacia el futuro liberado de eso, pero sí con el conocimiento por el que pasaste, porque eso es lo único que uno verdaderamente tiene. Se tiene a sí mismo. De que uno solo se tenga a sí mismo. Y con esto no me refiero a que tus seres queridos en realidad no existen, o que no te quieren, o que no son importantes. A lo que me refiero es que con la única persona con la que vas a pasar toda tu vida eres tú. Y si no aprendes a amarte, vas a vivir con un extraño toda tu vida. Y no me imagino peor condena que vivir con alguien ajeno, que vivir con un desconocido, con un enemigo. Por eso, perdónate a ti, ámate a ti. Y también en ocasiones, el mal amor hacia mí mismo se vuelve el amor excesivo hacia el otro. No me refiero a que amar al otro no sea bueno o necesario. Todos necesitamos amarnos y amar a alguien más, tanto en una manera romántica como en una manera afectiva, o quizá no romántica, como hay personas que son arománticas o asexuales. Pero lo importante es ese vínculo, esa conexión que tengo con el otro. Como ahorita decía, el mal amor hacia mí mismo se puede volver el amor excesivo hacia el otro. Son estas personas que no les enseñaron necesariamente a amarse a sí mismos, pero sí les enseñaron a brindar amor, les enseñaron a tener actos de servicio, les enseñaron a prestarle atención, escucha y darles cosas a los demás, pero se olvidan de uno. Una analogía que a veces llego a utilizar es que este tipo de personas son como una máquina que produce un alimento, que produce una barra de pan, pongámoslo así, y ellos no se dan estos actos de autocuidado porque dicen, es que si detengo esta máquina, esto que soy, pues esta y esta y esta persona se van a quedar sin comer. ¿Cómo voy a hacerles eso a ellos? Pero ¿por qué pongo en mí esa responsabilidad? ¿Por qué creo que yo soy el responsable de que ellos reciban afecto? ¿Por qué creo que ellos no son capaces de amarse a sí mismos y de reconocerse a sí mismos? Por eso, toda máquina, o saliendo de la analogía, todo ser humano necesita momentos de amor propio, necesita esos actos de autocuidado que le permiten seguir dando afecto al otro. Porque una máquina que nunca se le da servicio se descompone más rápido que una que sí le dieron servicio, porque también es una verdad cruel. Todo lo existente en algún momento desaparece o cambia, pero tengo que aprender a cuidarme a mí si quiero poder seguir dando eso que tanto disfruto dar a mi ser querido, y hacerme una pregunta que quizás sea incómoda, pero es muy necesaria. Ese amor que le estoy dando a este ser que tanto quiero, ¿también lo pongo en mí? ¿También lo escucho para mí? ¿También creo que yo soy verdaderamente digno de esas palabras dulces que le estoy dando a mi niño, a mi amigo, a mi pareja, a mi familia? Todo eso que doy, ¿me lo doy a mí mismo también? ¿O estoy tapando ese amor que carezco hacia mí con todos estos actos hacia los demás? Porque fue la única manera que me enseñaron. Pero, como ya habíamos dicho, no estamos condenados a las herramientas o las cosas que nos han sucedido. Uno puede empezar su propio proceso y a partir de reconocer que no me sé amar o que solo sé amar hacia afuera pero no hacia adentro, puedo empezar ese proceso de cambio, ese proceso de perdón. Y como les digo, este tema es muy amplio y muy complicado. Y como último, antes de despedirnos en esta ocasión de este pequeño momento de cordura,
Me gustaría invitarlos a vivir un proceso terapéutico. Quizá no necesariamente conmigo, pero con otro psicólogo con quien ustedes hagan ese clic, esa conexión que les permita el vivir este proceso. Todos tienen su momento. Quizá tienes un ser querido que lo ves que lo necesita, pero aún no se avienta al viaje. Cada quien tiene sus momentos, cada quien tiene sus porqués. A veces sí es necesario ese pequeño empujón. Cuando vemos que mi amigo lleva 20 minutos en el trampolín de la alberca, de la piscina, y que nos anima a saltar, a veces es necesario ese empujón, pero también no hay que empujar a las personas, porque quizá ese amigo que no se atreve a saltar del trampolín es porque no sabe nadar y se subió hasta allá con la creencia de que se iba a poder animar, pero se dio cuenta que no es lo correcto, que no es su momento para romper ese miedo o el aprender a nadar. ¿Quién soy yo para decirle a quién cuándo es su momento de sanar? Pero también recordándoles que no hay un momento perfecto, que no hay un momento ideal, o como dicen los budistas, el mejor momento para plantar un árbol fue ayer, pero lo puedes hacer hoy. Puedes aventarte a cambiar eso que llevas meses postergando, pero siempre partiendo desde el amor a mí. Sí, quizá animado por el amor hacia otro ser querido, porque sé que el cambio que voy a obtener para mí va a beneficiar al otro, pero si es un combustible externo lo que me mueve, muy pronto va a acabarse. Por eso, lo importante es hacer las cosas por y para mí, aunque parezca un acto muy egoísta. A veces los actos más egoístas son los que nos liberan. Y no me refiero a eso, a que vayas enalteciéndote y pateando a la gente por tu camino. No. Lo que me refiero es que en ocasiones, antes de velar por el otro, tienes que velar por ti. Pero, como les he dicho, o al inicio de este video, este es solamente el discurso de un loco legalmente cuerdo. Si les gustó el video, los invito a dejar un like, a compartir, enviárselo a ese ser querido que creen que puede servirle o que lo invite a reflexionar, porque el propósito de estos videos no es el dar una respuesta, es sembrar la semilla para que otro encuentre su respuesta, porque las respuestas que yo doy aquí, los diálogos que tengo aquí, son mis respuestas, son las cosas que yo he encontrado a partir de lo que he estudiado, leído y aprendido en el camino. Pero lo que es mío no necesariamente es tuyo, no porque unas botas, unos zapatos, una blusa me encante y crea que hace que yo resalte, no van a funcionar igual para otro. O a lo que voy con todo esto es que todos tenemos un momento en el que necesitamos detenernos para poder reflexionar y pensar, no llevándonos lo que para otros fue una respuesta, sino yo plantearme mi respuesta, yo saber que llego a esta conclusión a partir de todas las cosas que me han rodeado, que tengo un pequeño momento de cordura porque todas esas cosas que estudié y aprendí se unificaron en un pequeño momento de lucidez que me da una respuesta. Como les digo, esto es todo por hoy. Nos vemos en otro video. Bye.